valiente que tú, más guerrero y más gitano. Soy más valiente que tú, más guerrero y más gitano. Sacó Paquiro el reloj y dijo que se ganara. Muy buenas tardes y con un placer tenerte con nosotros aquí en Noia Futur. Lo mismo para mí, un gusto. ¿Estás muy triste por los Juegos Olímpicos? La verdad que no. ¿No? La verdad que no, todo lo contrario. Sí. Yo creo que lo de los Juegos Olímpicos respondía a un modelo que ya ha demostrado ser un desastre para la sociedad, el modelo de los grandes eventos y de la especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, dentro de que siguen gobernando los mismos, no es una mala noticia que no hayan elegido Madrid. Sí. Si más no, después del papel que hicieron, ha quedado claro que el objetivo que perseguían no era muy cercano al espíritu olímpico. Está claro, pero vamos, yo creo que el deporte se ha convertido en un objeto mercantil, mientras, pues bueno, las familias no se pueden permitir llevar a sus hijos a hacer actividades extraescolares deportivas y mucha gente no se puede pagar las tasas municipales de los polideportivos, pues el deporte se convierte en un negocio del espectáculo que nada tiene que ver con el espíritu del deporte. Sin duda. Te habíamos llamado en una primera instancia para poder comentar contigo qué visión se tiene desde el espectro de la izquierda política en Madrid y en general en el Estado español respecto del movimiento independentista que ha tomado mucha fuerza desde la manifestación del año pasado, el 11 de septiembre. Bueno, yo creo que para conocer la opinión de la izquierda política habría que preguntar a la izquierda política. Yo te digo Bueno, izquierda política no tiene por qué ser de partidos parlamentarios. Ok, te entiendo. Bueno, yo creo que mi opinión es que el independentismo es un agregador social muy interesante, es un pegamento social crucial que cuando, pues de alguna forma se orienta hacia reivindicaciones de izquierda, reivindicaciones de mejora de los derechos sociales y de recuperación soberana, pues es un instrumento utilísimo. Uh-huh. Yo siempre digo que a mí los independentistas que duermen en el Palace y critican el PER no me gustan, porque además siempre han colaborado con el Partido Popular y aplican el mismo tipo de política que Rajoy. El proyecto de Artur Mas no me interesa en absoluto. Artur Mas habla de soberanía y sin embargo no tiene problema en cederla a la Troika y a los bancos europeos. Pero creo que por suerte el independentismo en Cataluña va mucho más allá de eso y que también está sirviendo para agregar un movimiento social de izquierdas muy interesante. Creo que por desgracia la izquierda española no siempre ha entendido bien lo importante de tejer alianzas a nivel estatal y europeo con fuerzas independentistas que plantean un modelo de Estado diferente. Yo pienso que en este momento de crisis de régimen una alianza entre independentistas y federalistas sería crucial para plantear un desafío no solamente a la estructura territorial del Estado, sino al régimen político de poder que se constituyó después de la transición y que se consagró con la Constitución del 78 y que de alguna manera está haciendo aguas. Entonces, de alguna forma lo veo crucial el que ese diálogo se pueda dar, al mismo tiempo que insisto en mis dudas y en mi distancia con respecto a los sectores de la derecha catalana o vasca que apuntan en esa dirección. Sin duda, desde aquí nos parece que estos que duermen en el Palace y se han apuntado hace poco a este carro nunca han estado por esta labor y siempre han sido más pactistas que otra cosa con el poder, tanto sea el poder financiero como el poder de la hegemonía cultural. Claro. Sin embargo, sí que este movimiento representa un movimiento cívico más allá de lo que intenten instrumentalizar. Sin embargo, hemos visto cómo en los muchos medios de comunicación españoles, especialmente de la derecha, se contempla la vía catalana, la cadena humana que se realizará mañana por la tarde, como una provocación. Bueno, yo creo que eso es una magnífica noticia para el independentismo catalán. Cada vez que se habla desde la caverna mediática, incluso casi desde cualquier medio de comunicación español, yo creo que se están fabricando independentistas.
creo que en este momento no se puede obviar que hay una mayoría de la sociedad catalana que sería partidaria cuanto menos del derecho a decidir, y yo creo que incluso es una cuestión que puede ir más allá del eje izquierda-derecha. Que tiene de malo preguntar a los catalanes qué tipo de relación jurídica querrían tener con el resto del Estado, si es que querrían tener algún tipo de relación jurídica. Lo que ocurre en los medios yo creo que es bueno para el independentismo. Estoy convencido que si en España hubiera gobernado otra gente y hubiera habido, digamos, políticas de mayor tolerancia y comprensión hacia lo que implica Cataluña como nación, o el País Vasco como nación, o también Galicia, creo que estaríamos en una situación diferente. Sin duda, desde aquí es difícil sentirse español cuando hay una lengua que no es reconocida en el resto del Estado en la misma categoría que el castellano. Entonces, sí que nos parece a nosotros también que es el Partido Popular el que más independentistas ha hecho en su política, por ejemplo, recogiendo firmas contra el Estatut de Cataluña en el 2010. ¿Por qué a la derecha le molesta tanto Cataluña, o parece que le molesta tanto Cataluña? Hombre, a ellos les viene muy bien también. El resultado de la Guerra Civil Española hizo que la idea de España y por desgracia buena parte del acervo cultural español se identificará con la derecha. Pues la derecha también es consciente de la cantidad de apoyos que gana cuando se genera una cosa que en política es crucial, que es la dicotomización. El nacionalismo español, que es probablemente el más fuerte en la península ibérica, es un movimiento político hegemonizado por la derecha extremadamente poderoso. Entonces yo creo que les encanta jugar a esa guerra, entre otras cosas porque bueno, tienen las de ganar en la medida en que controlan el aparato del Estado con todo lo que lleva aparejado, incluido el poder judicial, la policía y el ejército. De alguna manera yo creo que son fenómenos que se retroalimentan. Por eso me parece crucial que el derecho a decidir se convierta en un debate democrático, en el que evidentemente tienen que estar las cuestiones que aluden a lo nacional, pero también otras cosas determinantes en la soberanía, como todo lo que tiene que ver sobre la economía y los derechos sociales y la capacidad de los pueblos de decidir soberanamente sobre la redistribución, sobre los sistemas fiscales, sobre la relación con el euro, sobre la relación con Europa. Pero vamos, el Partido Popular está encantado del escenario que se está planteando. Mañana el Partido Popular va a tener la oportunidad de cerrar filas, de que no se hable de Bárcenas, de que no se hable de un modelo de desarrollo económico sustancialmente corrupto, fundamentado en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias, y se hable de Cataluña contra España. Ellos están encantados con ese escenario. Y yo creo que tanto Rajoy como Mas son conscientes de ello y seguramente se sonríen cuando discuten en privado de estas cosas. Esa es lo que nos tememos desde aquí, porque sin duda la confrontación les va bien a ambos. Aquí claro, muchas veces se utiliza el argumento la culpa es de Madrid, claro, y muchas veces ese argumento nos suena muy hueco y muy vacío, porque en realidad Madrid no es una persona que pueda adquirir la culpa puede ser de un gobierno concreto, puede ser de unas políticas, pero no puede ser de Madrid. Y sin embargo aquí es un argumento que se utiliza bastante desde las posiciones de Convergencia y Unió. Claro, sí está muy claro, ¿no? Es una cosa que recuerda mucho al planteamiento de la Liga Norte. Madrid, España nos está robando, ¿no?, a los catalanes, que somos trabajadores y prósperos. Y desde España se plantea lo contrario: los catalanes son una suerte de privilegiados y egoístas que de alguna manera se benefician de los privilegios que nosotros les hemos otorgado. Entonces es un círculo vicioso, porque en el fondo, en los momentos históricos cruciales, la derecha catalana y la derecha española se han entendido perfectamente para aplicar las mismas políticas. Y yo creo que el proyecto político de Mas es un proyecto que tiene que ver con la ubicación de las élites económicas catalanas en el plano de Europa. Que eso tenga que ver con los ciudadanos catalanes y con las legítimas reivindicaciones del independentismo de izquierdas, pues es muy difícil. Es difícil. Sin embargo, en esta línea contamos con un movimiento aquí en Cataluña impulsado por Arcadi Oliveras y Teresa Forcades, que mañana también serán
protagonistas, aunque no han aparecido en los últimos días en los medios de comunicación, y que proponen un nudo en esta cadena humana, La Caixa, ¿no? un nudo que consiga rodear la Caixa. De hecho, hay más de 3.500 personas dispuestas a participar en esta convocatoria que se llama Encerclem la Caixa. ¿Os han llegado estas noticias hasta Madrid? ¿Las conoce la ciudadanía? ¿Se ha dado a conocer este proceso constituyente? Con enorme confusión. Ayer yo estaba en un debate en Mañanas 4 en el que entrevistaban a Cañamero, en el que le decían, nos hemos enterado, Cañamero, que vas a estar en la cadena humana, y decía, pues creo que no, que lo que yo voy a estar es en una iniciativa en la que vamos a rodear la Caixa, con lo cual hay una enorme confusión al respecto de eso, y yo creo que es crucial establecer alianzas que vayan en esa dirección. O sea, si yo estuviera mañana en Barcelona, participaría sin lugar a dudas en esa iniciativa, y ojalá funcione y vaya bien, y ojalá Forcades y Arcadi tengan más presencia en los medios. Me parece absolutamente crucial en estos momentos que la iniciativa política no esté en manos ni de la derecha catalana ni de la derecha española. Sin duda, esta iniciativa no separa los derechos culturales o nacionales de los derechos sociales y aglutina a un gran número de personas relevantes en el discurso político y económico aquí en Cataluña, como puede ser al profesor Vicenç Navarro, que hace poco nos recordaba que no es más catalanista el que más veces se pone la palabra en la boca, sino el que más hace por el pueblo. En este sentido, al parecer, en la política parlamentaria aquí en el espectro del Parlamento de Cataluña, mañana no asistirá prácticamente ninguno de los grupos. Asistirán las CUP y asistirán Esquerra Republicana de manera oficial a esta vía catalana, y ni Convergencia, que se ha alineado como adalid de la independencia, ni el Partido Popular, por supuesto, ni Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida, asistirán de manera oficial, ni el PSC tampoco, a esta vía catalana. ¿Qué papel puede desempeñar el PSC, que parece que está perdido, se ha bajado del barco y no sabe en qué dirección navega? Bueno, creo que de alguna manera el Partido Socialista puede ser una de las claves que exprese mejor el fin del sistema de partidos en España. Entre otras cosas porque a la enorme contradicción que supone para el Partido Socialista no poder diferenciarse del Partido Popular en las líneas maestras de la política económica, lo cual implica una crisis severa, que no se pueda diferenciar ya el centro derecha del centro izquierdo durante mucho tiempo, aunque en algunas cuestiones de Estado estaban de acuerdo. Digamos que el Partido Socialista protegía más los servicios públicos que el Partido Popular. Eso ya no está ocurriendo. Y con respecto a la cuestión territorial, yo creo que las federaciones del Partido Socialista, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y sobre todo en Cataluña en estos momentos, yo creo que se han dado cuenta que se pueden quedar fuera de juego político en Cataluña si no asumen el desafío que implica una voluntad mayoritaria de asumir el derecho a decidir, y eso crea enormes contradicciones con el resto del partido. Entonces yo creo que el PSC, que durante muchísimo tiempo era la alternativa de gobierno en Cataluña, Convergencia y Unió, está en una situación extremadamente difícil. Creo que eso también explica el que Carme Chacón se haya ido a Miami a dar clases, y tanto la debilidad de los últimos tiempos como las enormes contradicciones que hay en el PSC. Y eso yo creo que puede tener consecuencias en el conjunto del sistema político, porque el Partido Socialista es un partido de régimen, es un partido crucial para la gobernabilidad del Estado, y en el caso de Cataluña y del País Vasco es un partido crucial para, de alguna forma, llegar a acuerdos con las fuerzas nacionalistas moderadas. Lo que pase en los próximos meses puede ser determinante para el futuro político del conjunto del Estado español, que quizá tenga que dotarse de un sistema de partidos diferentes, y ahí yo creo que la izquierda, tanto la izquierda española como la izquierda catalana y la izquierda vasca y la izquierda gallega, tendrán que jugar sus cartas. En respecto a lo que suceda en los próximos meses, desde el Gobierno de Cataluña, de las manos de CiU, se plantean que se puedan agotar las vías de contacto con el Gobierno central y aplazar
la convocatoria de un referéndum, convertirlo en una convocatoria para elecciones plebiscitarias en el 2016. Mientras, la postura de la Asamblea Nacional Catalana, que es impulsora de este movimiento cívico, ya nos ha expresado que ellos no ven una opción que no sea convocar un referéndum en el 2014. Aparte de cómo jugarán entre ellos esta discusión, ¿cómo se jugará esto con el gobierno de Rajoy? ¿Permitirá el gobierno de Rajoy una consulta en el año que viene, en los próximos meses, de hecho? Puede que sí. Yo creo que eso no es lo central. Puede que valoren que le sale mejor políticamente pues no montar un Cristo con las fuerzas de seguridad para evitar que la gente vaya a votar. Lo que tengo clarísimo es que mientras el Partido Popular tenga mayoría absoluta, la voluntad de los catalanes que se manifieste bien en el año 2014 en una consulta o bien en una suerte de elecciones plebiscitarias en 2016 no tendrá consecuencias jurídicas mientras el Partido Popular tenga mayoría absoluta y controle el conjunto del aparato del Estado. Yo creo que la reconfiguración de las relaciones jurídicas de Cataluña con el resto del Estado implicaría, bueno, pues que hubiera un gobierno diferente con el que el diálogo fuera posible. Yo creo que el Partido Popular pondría a funcionar el conjunto del rodillo del Estado y lo haría encantados en la medida en que eso les generaría un enorme consenso. Uh-huh. Hay un partido político crucial en estos momentos que incluso tiene niveles de intención de voto que se acercan a los de Izquierda Unida, que es UPyD, uh-huh, cuyo eje discursivo fundamental es España. Uh-huh. Y les está funcionando de maravilla, incluso con todos los matices y con todas las diferencias que implica el fenómeno Ciutadans en Cataluña. Yo creo que, digamos, que ese discurso está operando también muy bien. Creo que no hay, que es inimaginable que el Estado pueda ceder sus competencias o pueda asumir una reforma constitucional o pueda asumir que una consulta en Cataluña tenga consecuencias jurídicas mientras el PP tenga mayoría absoluta. Creo que para eso es necesaria una alianza en el conjunto del Estado entre diferentes sectores. De hecho, si por ahora tan solo estamos pidiendo poder votar, de hecho, y ya se nos pone muy complicado en el caso de que estemos pidiendo una independencia, segregación, separación, llamémosle como quieran, aunque a mí muchas veces decir separación no me satisface, porque en realidad la tierra no se va a romper, no se va a separar, no va a pasar el agua por en medio. Pero de hecho es eso, si solo pedimos votar y se nos pone así de difícil, se llegarán a desplegar esas fuerzas de seguridad del Estado para impedir, una vez realizada esa votación, en el caso de que el resultado sea afirmativo a favor de la independencia, ¿se desplegarán esas fuerzas? Sí, es necesario, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo creo que no necesitarían ir más lejos del Poder Judicial. Uh-huh. Es decir, no creo que, o sea, conociendo no solamente a CiU, sino conociendo a Esquerra Republicana también, uh-huh, no creo que a nadie, a ningún actor político, a ninguno de estos dos actores políticos se les ocurriera nada que se pareciera no ya a un planteamiento insurreccional en Cataluña, que es la base de todos los procesos de independencia uh-huh nacional. No conozco ningún ejemplo histórico en el que haya nacido un nuevo Estado sin la fuerza de las armas, sino incluso en términos de desobediencia civil lo veo poco viable. No me imagino a Esquerra Republicana y a Convergencia y Unió planteando un desafío en forma de una huelga general indefinida o en forma de formas de desobediencia civil de tipo administrativo. Y además estoy convencido que el Partido Popular se sentiría comodísimo en ese escenario, en un escenario de medición de fuerzas en el que tienen todas las de ganar. Otra cosa es que una vez quede claro que la mayor parte de los catalanes no están a gusto con la situación actual, eso puede implicar alianzas con otros sectores del Estado a la hora de plantear un futuro diferente. Pero creo que el escenario de la confrontación es el escenario que más beneficia a la derecha española, uh-huh, porque el Estado lo tienen ellos. Sin duda. Y ningún Estado asume con facilidad perder una parte de su territorio. Y en ese sentido el escenario más cómodo para el sujeto desafiado es el escenario en el que es más fuerte, que es el escenario del derecho y el escenario de la fuerza en última instancia.
si resulta difícil que Convergència y Esquerra Republicana planteen ese pulso, no parece tan difícil de imaginar que una vez que el proceso constituent de Arcadi y Teresa Forcades haya conseguido darse a conocer, por ejemplo, a lo largo de todo el territorio de Cataluña, plantee ese pulso. Quizás ese pulso sí es más fácil que se plantee. ¿Cómo puede reaccionar tanto el gobierno español como ya nuestro propio gobierno en la Generalitat? A mí ese es el escenario que me gustaría. Lo que pasa es que creo que ese escenario tiene que tener diferentes expresiones, tanto la expresión de movilización social, que sea capaz de hacer una lectura de lo que ha implicado la crisis en términos de empobrecimiento general, como en términos electorales. Digamos que los aparatos del Estado siguen siendo cruciales para hacer política, sobre todo cuando no existen movimientos sociales que hayan creado contrapoderes definitivos a la hora de confrontarse con el Estado. Yo creo que uno de los movimientos sociales más importantes de los últimos años ha sido la PA, y al final una de las, digamos, como conclusiones de todo ese movimiento fue un debate en el Parlamento sobre la famosa iniciativa y sobre la dación en pago. A mí el escenario que me gustaría es que Arcadi y a Teresa les fuera bien y que ese movimiento se pudiera extender por el conjunto del Estado, y que de alguna manera ese nuevo escenario permitiera discutirlo todo, discutir el derecho de los ciudadanos de diferentes naciones a optar por su futuro, y también la recuperación de los instrumentos soberanos que sistemáticamente los partidos del régimen han entregado a los poderes financieros. De hecho, ese es precisamente el marco que se plantea, ¿no? Poder decidir, si tenemos derecho a decidir, poder tener derecho a decidir sobre todas las cosas, sobre la legitimidad de la deuda, sobre en qué gastamos nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Claro, pero para eso es importante ganar elecciones también. Es decir, a ninguno se nos puede olvidar que en el Estado español la fuerza más votada en las últimas elecciones fue el Partido Popular, y en Cataluña, a pesar de que esperaban un resultado mejor, la fuerza más votada fue CiU. Entonces creo que es importante que a corto o medio plazo el desafío también se plantee ahí. Yo creo que es crucial desalojar a la casta política de los espacios que hegemoniza de gobierno a nivel institucional. Por eso creo que las elecciones europeas son una etapa en la que sería muy importante plantear desafíos y establecer alianzas amplias. Si dejamos que esto se convierta en un pulso entre Mas y Rajoy, ya sabemos quién va a perder. Van a perder los de abajo. Exacto. Vamos a perder nosotros si se convierte en un pulso entre Mas y Rajoy, que no va a ser un pulso, va a ser un pacto. Claro. Respecto al resto del Estado español, desde aquí tenemos la percepción de que, así como aquí es muy fuerte el movimiento destituyente, ¿no? En esta situación de crisis de régimen, se ha hecho muy fuerte un movimiento destituyente muy asociado a la izquierda y a los derechos sociales. Al menos por lo que nos parece o por lo que nos llega, en el resto del Estado, a la vez que existe un movimiento destituyente muy vinculado con la izquierda, también existe ese mismo movimiento destituyente muy vinculado a la derecha. ¿Es eso así o es una percepción nuestra? Más que a la derecha, que está por ver, digamos que en los momentos de crisis surgen cosas nuevas. Yo creo que lo comentaba antes, ¿no? UPyD es un agregador del descontento generalizado, que a pesar de, al plantearse que no es ni de izquierdas ni de derechas, pues digamos que ha sabido convertir la identidad española en un elemento que juega a su favor. Y hay sectores del Partido Popular que están rompiendo la baraja, lo que representa Esperanza Aguirre y lo que representa Pedro J, las contradicciones que se están viendo en sectores de la derecha tradicional. Digamos que es una estructura de oportunidad abierta en la que todo el mundo va a jugar sus cartas. Madrid y Valencia han sido los dos laboratorios de desarrollo más importantes del neoliberalismo más agresivo en el Estado español, y eso pues de alguna manera ha apuntalado una estructura de poder que de alguna forma se está reconfigurando ahora. ¿Esto puede tener una salida de izquierdas? Yo espero que sí, siempre que esa salida de izquierda se convierta en
de alguna forma en un movimiento popular que vaya más allá de la identidad de la izquierda y se convierta en una referencia muy amplia, y eso implica que las organizaciones de izquierdas tienen que entender lo que ha significado el 15M, tienen que entender lo que está ocurriendo en la calle, tienen que entender que los discursos, que las caras, que el estilo de intervención política tiene que ser otro. Pero no me aventuro a trazar una hipótesis de lo que pueda ocurrir. Creo que el escenario está muy abierto, y por supuesto que la derecha va a jugar sus cartas. Ya lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en muchos países europeos. En Grecia, al mismo tiempo que crecía Syriza, crecía también el fascismo sin ningún tipo de rostro amable. Uh-huh. Para acabar ya con esta tu intervención y dejarte ir y no robarte más tiempo, queríamos también preguntarte, en este movimiento, en estas tramas corruptas del PP en las que parece que el partido se divide en dos facciones, podemos ver una operación que desemboque en una operación contra la Casa Real, en la que se intente establecer una tercera república como una operación de maquillaje. De hecho, una tercera república en la que al habernos deshecho de la Casa Real, pongamos un presidente que podría ser, por ejemplo, José María Aznar, y que nos dé la sensación de que algo está cambiando, sin embargo sea el garante de que la misma oligarquía estará gobernando el país. Sí, un cambio gatopardiano, ¿no? Uh-huh. Que todo cambie un poco para que en realidad todo siga siendo igual. Es el proyecto que le gustaría a Pedro J. Uh-huh. Y desde luego hay sectores del Partido Popular que en algunos aspectos recuerdan al Tea Party, sobre todo en su forma como solución populista de derechas a un momento de crisis. Podría ser, pero es extremadamente difícil. Yo creo que el escenario está muy abierto, y creo que las próximas citas electorales pueden ser muy determinantes a la hora de que todas esas posibilidades aparezcan. De hecho, para que nosotros podamos jugar algún papel, me parece crucial que la movilización social, por una parte, construya estructuras de contrapoder, que eso es una cosa que va lenta y que es muy difícil, y que al mismo tiempo se dote de instrumentos de intervención electoral. Uh-huh. Pues con esto lo dejamos, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Esperamos poder hablar contigo en otra ocasión. Perfecto. Pues estamos en contacto. Muchas gracias. Soy más
No hi ha futur.